Muy buenos días, hermanos. Vamos a Isaías 65 y vamos a leer de los versículos del 17 al 25. Isaías 65. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo, y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro, ni voz de clamor, ni habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán de su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, y aún estarán hablando, y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El siguiente texto también es de Isaías, el capítulo 12. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras. Proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura está en 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 13. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pues palabra de Dios. Buenos días. Buenos días. Señor, te pido que nos ayudes a todos y que esta palabra tan compleja llegue a todos para edificación y para ánimo en el futuro. Y ayúdame a ser buena mensajera, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que escuches mi oración. Amén. Voy a leer en Lucas capítulo 21, desde el versículo 5 hasta el versículo 19. Dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En este pasaje flotan palabras y conceptos teológicos muy importantes: salvación, los tiempos de Dios. Es un texto escatológico, obviamente, de los tiempos venideros. El templo también es otro sustantivo ahí presente muy importante. La resistencia, la perseverancia también flotan en todo el pasaje. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, quiero leerles sobre alguien que pudo decir con alguna solvencia que no había vivido en vano, que resistió. Y antes, dos meses antes de su muerte, este hombre escribió lo siguiente: el pastor Martin Luther King Jr. habló a su iglesia en Atlanta, Estados Unidos, 2 meses antes de su muerte. En caso de que alguien, esto es lo que dice Martin, en caso de que alguien aquí presente se encuentre cuando llegue mi hora, no quiero un entierro prolongado. En caso de que alguien haga el elogio fúnebre, digan
que no hable demasiado. A veces pienso en lo que me gustaría que esa persona dijera. Díganle a esta persona que no mencione que yo tengo el Premio Nobel de la Paz. Eso no es importante. Díganle que no hable de que tengo más de 300 o 400 premios. Eso no es importante. Díganle que no hable de la universidad donde yo estudié. Me gustaría que alguien hablase del día en que Martin Luther King Jr. intentó dar su vida para servir a otros. Me gustaría que alguien hablara de que Martin Luther King Jr. intentó amar a otros. Quiero que alguien hable del día en que intenté ser justo y marché con ellos. Quiero que hablen del día en que traté de vestir a los que andaban desnudos. Quiero que hablen del día de mi vida en que visité a los que estaban en la cárcel. Y quiero que digan que procuré amar y servir a la humanidad. Si quisieren, digan que yo fui un mensajero. Digan que fui un mensajero de justicia. Digan que fui un mensajero de paz. Digan que fui un mensajero de rectitud. Y todas las otras cosas superfluas no tendrán importancia. No tendré dinero para dejar. No tendré las cosas buenas y lujosas de la vida para dejar. Quiero dejar solo una vida de servicio. Si pude ayudar a alguien, si pude alegrar a alguien con una palabra o una canción, si pude mostrar el camino a alguien que estaba en un sendero equivocado, no habré vivido en vano. Si pude cumplir mi deber cristiano, si pude llevar la salvación al mundo arrasado, si pude difundir el mensaje como el maestro la enseñó, o lo enseñó, entonces mi vida no habrá sido en vano. No sé cuántos de nosotros podremos decir 2 frases de uno de estos párrafos así, pero es un desafío, este deseo de Martin Luther King. Y esta es la propuesta de Jesús: tener vidas con sentido, no tener vidas vanas. Pensé en muchos títulos para esta exposición y fueron tantos que finalmente no me quedé con ninguno. Uno de ellos era Cuenta regresiva con Cristo. Hubo muchos, pero no, finalmente es tan grande el pasaje que no lo pude encerrar en un título. Disculpen eso. El pasaje está lleno de promesas y cumplimientos. Y una de las primeras cosas que quiero mencionarles es acerca de Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era médico, todos sabemos que un gran historiador para su tiempo, y gran discípulo de Pablo, aprendió mucho de él, y creo que este pasaje posiblemente es escrito en Cesarea o en Roma. Lucas pone toda esa oralidad, toda esa tradición oral por escrito, ordenadamente. ¿Cuándo sucede esto? Más o menos en el 62 después de Cristo. ¿A quiénes se dirige? El primer persona que aparece es Teófilo, una persona muy importante, un oligarca, un mandatario, pero no cristiano. Y parece ser que Lucas iba muy en serio con su discipulado para él y para otros. También le escribe a los gentiles y griegos, pero no cristianos, a los pobres y a los oprimidos. Y tiene mucho interés por diferentes grupos étnicos, sociedades, religiones y grupos económicos, cultos pero no cristianos. Es interesante que este pasaje aparece de forma más extensa y aún más detallada que en Lucas, en Mateo y en Marcos.
Esto fue algo que quedó nítidamente registrado en estos 3 evangelios. Y quiero entrar ahora en el tema del templo. Este templo causa gran admiración entre quienes lo observaban y estaban en él, porque superó con creces el templo de Salomón y el templo de Zorobabel. ¿Por qué lo superó? Porque su lujo fue mucho. Ya acuérdense que Salomón adorna su templo con granadas y con lirios tallados en diferentes metales, especialmente en oro, en maderas muy finas, ¿ya? Y fue un ejercicio arquitectónico bien importante. El de Zorobabel es el más modesto. Ya, a duras penas demoraron mucho tiempo, pero finalmente lo terminaron, pero es rápidamente arrasado. Y el más lujoso, el más grande, y el de mejor arquitectura es el de Herodes. El de Herodes comienza a construirse en el año 19 a.C. y termina de construirse en el año 63 después de Cristo, pero es arrasado por los romanos en el año 70. Duró 8 años. Demora 10 años construyéndose la parte básica, pero la ornamentación demoró todo el resto. Y hubo muchas ofrendas, hubo un ejercicio económico ahí considerable. Había una talla, dice las diferentes consultas, que dice que había unos racimos de uva tallados que alcanzaban la altura de un hombre. Y lo que no era en mármol completamente blanco, muy fino ese mármol, era en oro. Tenían 4 patios extensos. En el primer patio estaba la entrada, se permitía la entrada a los devotos judíos y gentiles. En el segundo patio, solo hombres y mujeres judíos. A un lado las mujeres, al otro lado los hombres. Y también se permitía el acceso a los niños. En el primer patio, se me olvidó decirle, ahí estaban los mendigos, ¿ya? En el segundo ya estaban los cofres de las ofrendas, y es ahí donde la viuda deposita todo lo que tenía, en uno de estos cofres, y es ahí donde los ricos también observó Jesús que ponía mucho. En el tercer patio solamente entraban los hombres judíos, ritualmente limpios para avanzar a ese patio. Y en el cuarto ya estaban dentro del templo, solo los sacerdotes podían avanzar hasta ese área del templo. Y en la parte más recóndita del templo ya estaban los lugares tradicionales del vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 templos, todos destruidos por la iniquidad del pueblo de Israel. Todos. Y por extranjeros, usados para mostrar el juicio de Dios. Isaías es un texto que nos habla de liberación. Voy haciendo conexiones entre los diferentes textos para que nos encaminemos solo por Lucas. Entonces, Isaías es un texto de liberación, de promesa del cielo, es un texto rico que nos habla del cielo y la tierra nuevos. Y nos habla de algo bien importante, de la desaparición del dolor. Ya no nos hará daño nada ni nadie. Tremenda promesa. Y también nos habla de la resistencia que tiene que tener el justo, el que no es impío. Ese es el que llega. El que no llega, se le acortan sus días por falta de perseverancia y de fidelidad a Dios. Y en Isaías 12 el salmo de alabanza, de consuelo, de salvación, también es gozoso, es de alegría y habla de la grandeza de Dios. En primera y en segunda de Tesalonicenses
luché si dejaba este texto al final o si lo insertaba acá en este momento. Porque Pablo, sí, fue una lucha tremenda. Ya, porque Pablo da estas correcciones y estas amonestaciones a los flojos. ¿Por qué los flojos? Estaban muy atenidos a la promesa de la venida del Señor, tema que ocupa primera y segunda de Tesalonicenses, como nos lo explicó Gail en los talleres, en el taller final. Se lo perdieron quienes no vinieron. Y Pablo dice, no, un momentico, no se duerman en los laureles porque crean que Jesucristo ya va a venir. Tienen que trabajar, tienen que perseverar, tienen que permanecer fieles, que es esta vagabundería, ¿ya? Entonces, sí, porque estaban echados a las petacas y viviendo de los demás, viviendo a expensas de los demás. Esa es una conducta que Pablo no está dispuesto a permitir. Bajo un argumento de que de santidad, de paciencia, espera, no, hay que trabajar, y hay que trabajar en la fe. Entonces Pablo es muy radical en eso. Sí, hay esperanza en Cristo de su segunda venida, pero por favor, nada para la vagancia y el ocio. Entonces, esa es una enseñanza detallada que Pablo da. Y es que estos hombres que pereceaban también estaban pensándose en la cosa, y hay que entenderlos también un poquito, porque ellos decían, bueno, si Jesucristo va a venir, tenemos que estar listos y no ocupados de nada más. Buen punto, ¿cierto? Pero ya han muerto seres queridos y nada que llega. Y Él nos prometió que venía otra vez. Entonces es tierno esto, pero no es para alcahuetearles esta equivocación. Entonces les parecía inútil trabajar. En cualquier momento la sorpresa de que Jesús iba a venir otra vez, el Cristo, y ocurría la salvación de ellos. Entonces Pablo es, repito, muy enfático en que las enseñanzas escatológicas no son excusa para vivir desordenadamente a expensas de los demás. Eso no está bien ni en los tiempos de Pablo ni ahora. Ahora sí, vamos a caminar por Lucas. Es una entrevista de solo 2 preguntas. Sus seguidores le preguntan, no dice que fueran los apóstoles, por eso digo sus seguidores, ¿no? Le vieron ahí mirando todo el templo, la cosa, él estaba cantando todo, y le preguntan, ¿cuándo será esto? ¿El cuándo? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y aquí está la respuesta de Cristo, de Jesús. El tiempo está cerca. Es en derredor de este tiempo que gira todo, las circunstancias, las señales, lo que se predice, lo que no se dice, las cantidades de símbolos, los conceptos, alrededor de que el tiempo está cerca. Le preguntan por una señal y él da muchas. Y dice, son señales tan terribles, pero tan terribles, que tienen que ser predichas, advertidas. Son graves. Cuando un peligro acecha, ojalá alguien nos diga, ojo Magdalena, ojo José, ojo Diego, ojo Germán, ojalá alguien nos advierta. Es un oficio paternal, ¿no? La advertencia, el consejo, el aviso, el anuncio. Entonces, por eso son predichas. Y una de las más terribles señales es esa que él dice antes de que le pregunte, no quedará piedra sobre piedra. O sea, se hará pedazos todo esto que ustedes ven, todas esas uvas, todo ese mármol y ese oro y esos retablos en madera, todas esas vasijas de metales finísimos, eso quedará destruido. Entonces ahí ya comienza la destrucción, el juicio de Dios.
El engaño, segunda señal. El engaño. Y con el engaño les acompaña de un consejo. No vayan en pos de ellos. No se dejen engañar. Tercera señal. Guerras y sediciones. No se alarmen, no vayan a asustarse, no vayan a temer. De todas maneras ya nos está avisando, ¿cierto? Entonces el susto es menos. Nación contra nación, reino contra reino se enfrentarán. Y pensaba en la circunstancia que apenas nuestro país está teniendo, ¿no? Nos estamos enfrentando. ¿Cuánto hace? Yo creo que desde la colonia, nosotros a nosotros mismos. Es una guerra entre hermanos. Y como si fuera poco, ahora nos roban las aguas. Rusia atraviesa tranquilamente aviones que tienen un tufillo de amenaza sobre Colombia. Y yo no sé si los diálogos de paz, los tales diálogos de paz, sean un elemento distractor de las FARC. No sé. Pero hay que pellizcarse. Y el tal canal que piensa Nicaragua, Rusia, Venezuela, yo no sé si Ecuador, pero ya son rumores. Y estamos tan tranquilos, siempre estamos creyendo que no va a pasar. Y aquí esta es una voz de alerta. De pronto no podemos hacer nada, pero el Señor sí recomienda: velad y orad. Eso como para poner un poquito en nuestro contexto esto que se viene repitiendo desde que el Señor lo dijo. Entonces, está sucediendo en esta era esto que Él dijo. Después dice, hay tres peros en el pasaje, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, ya, pero aún no. Ya tenemos justicia por la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pero no hay una justicia consumada, porque no tenemos todavía vida en su reino. Paz, en parte. Paz plena no tenemos. Salud, sí. Pero en aquel tiempo, cuando venga Él, no habrá ni enfermedad ni muerte. Espíritu, sí, nos lo ha dejado. Son las arras, la garantía. Pero para entonces ese espíritu será en completa plenitud. Por eso es ya, pero aún no. Quinta señal. Desastres naturales, terremotos, hambre, pestilencia. Enseguida pensamos en Filipinas, ¿no? Y tantos otros que han ocurrido antes. Con los terremotos viene después de esos desastres mucha enfermedad, mucha hambre, pestilencias, enfermedades, lo cual genera infecciones, contaminación, terror y aún desastres celestiales. Sexta señal, la persecución, la prisión, el juicio a causa de su nombre. Ojo que la causa sea esa. Entonces es una ocasión también para dar testimonio. Esa es la buena noticia, que será una circunstancia en la que podremos dar testimonio de Él. Habrá acusaciones, pero ahí actúa la gracia salvadora del Señor y la gracia habilitadora, porque nos invita en este versículo: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No hagan esfuerzos propios solos. La propuesta es de callar. El silencio al yo. No se defiendan ustedes, dejen que yo lo haga, dice el Señor, porque su sabiduría es imbatible. Nadie podrá resistirle eso. Entonces ahí está la gracia, no solamente salvadora, redentora, sino la gracia habilitadora de Dios.
Por supuesto, ahí este pasaje me hizo pensar en que ahí más que nunca estaremos llevando su cruz. Seremos un ejército o un remanente nuevo de crucificados. La traición estará presente. Acuérdense de la traición que sufre Jesús. No nos está pidiendo que resistamos nada que Él no haya resistido antes. Las divisiones familiares, el odio estará ahí presente, ser aborrecidos por causa de su nombre. Tercer pero ni un cabello de ustedes perecerá. Eso es protección, amparo de Dios. La intervención de Dios acortará el sufrimiento. No sufriremos más de lo que podamos resistir. El texto finaliza con un arma muy sutil, invisible, que es la paciencia. La paciencia de la que habla Santiago, que no es una paciencia pasiva, es una paciencia activa. Es nuestro escudo defensor, hermana de la perseverancia, de la paciencia y la resistencia del justo y del fiel. Todos habremos oído cuando aquí se dice, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Entonces, ¿qué es lo importante? La vida, el tiempo. Podemos cuidarla, pero no retenerla. Tenemos nuestras propias guerras y traiciones, pero Él las hizo suyas y nos sacará victoriosos al final. Ese es un mensaje con muchísima esperanza, pero no miente, no va a ser fácil. El verdadero templo que Él quiere somos nosotros. Ahí es donde Él quiere habitar, en la modestia de quién es cada uno. Ahí es donde Él haya ese aroma de valentía y perseverancia, en nuestro propio cuerpo, donde habita el Espíritu Santo. Ojalá en medio de la noche oscura, en medio de esa medianoche, podamos cantar himnos. Ojalá cuando amanezca podamos haber sobrevivido y podamos cantar cantos al amanecer. El tiempo está cerca, pero el fin no será inmediatamente. Hay tiempo, tenemos ese regalo del tiempo. Esto es palabra de Dios.